En la oscuridad de la noche, cuando todo parece en calma, ellas despiertan, brujas que no solo dominan la magia, sino que pueden transformarse en animales para acechar, observar y atacar sin ser vistas. Historias que te harán cuestionar cada sombra, cada maullido, cada aleteo en la madrugada. Si te atreves a descubrir estos secretos, dale like, suscríbete y acompáñanos en este viaje donde lo desconocido cobra vida. Hay historias que el tiempo no puede borrar. Historias que quedan grabadas en la memoria de los pueblos como cicatrices que nunca sanan. Tragedias que, aunque hayan pasado décadas, siguen siendo contadas en voz baja, con miedo, como advertencias para las nuevas generaciones. Esta es una de esas historias. Sucedió en 1993, en un pueblo pequeño de Jalisco, donde las casas están separadas por terrenos amplios y el monte está siempre cerca, vigilante, guardando secretos que es mejor no descubrir. Es la historia de una madre que perdió a su hijo de la forma más terrible imaginable. Una historia que la gente del pueblo todavía recuerda, aunque prefieren no hablar de ella, porque hay cosas que es mejor dejar enterradas en el pasado. Cosas que, si las sacas a la luz, te recuerdan que hay males en este mundo que nunca desaparecen realmente. Solo esperan, pacientes, hambrientos, buscando su próxima víctima. Fabiola tenía 24 años en 1993. Vivía en una casa pequeña a las afueras de un pueblo de Jalisco, en una zona donde las casas estaban dispersas, rodeadas de milpas y monte espeso. Estaba casada con Roberto, un hombre trabajador que se ganaba la vida cultivando maíz y vendiendo su cosecha en el mercado del pueblo. Hacía apenas 3 meses que habían tenido a su primer hijo, un bebé hermoso al que llamaron Juanito. Era un niño sano, de mejillas rosadas y ojos grandes, que llenaba la casa de alegría con sus gorjeos y sonrisas. Fabiola era una madre dedicada. Pasaba todo el día cuidando a Juanito, atendiéndolo, asegurándose de que estuviera bien alimentado y limpio. Por las noches, Roberto llegaba cansado del campo, cenaban juntos, y después se iban a dormir temprano, aprovechando las pocas horas de descanso antes de que Juanito despertara pidiendo leche. Todo era normal, una vida simple pero feliz, hasta que apareció el gato. Una noche de octubre, Fabiola se levantó porque escuchó a Juanito llorar. Fue a su cuarto que estaba al lado del suyo, y cuando prendió la luz, vio algo que la hizo detenerse. Había un gato afuera de la ventana. Era un gato negro, grande, con el pelaje brillante y los ojos verdes que reflejaban la luz de la habitación. Estaba sentado en el alféizar de la ventana, del lado de afuera, mirando hacia adentro. Fabiola se acercó a la ventana y el gato no se movió. Solo la miró fijamente sin parpadear, con esos ojos verdes penetrantes. «Shh, fuera de aquí», dijo Fabiola golpeando el vidrio con los nudillos. El gato no se movió. Siguió mirándola con la cabeza ladeada como si estuviera estudiándola. Fabiola sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que ese gato la miraba que no le gustaba. No era la mirada normal de un animal. Era demasiado inteligente, demasiado enfocada. Cerró la cortina y fue a atender a Juanito. El bebé había dejado de llorar y ahora estaba despierto, mirando hacia la ventana con esos ojitos grandes. Fabiola lo cargó, le dio de comer y lo volvió a acostar en su cuna. Cuando terminó, abrió un poco la cortina para revisar si el gato todavía estaba ahí. Seguía ahí, en la misma posición, mirando hacia adentro, sin moverse. Fabiola volvió a cerrar la cortina con fuerza y regresó a su cuarto. Le contó a Roberto sobre el gato, pero él, medio dormido, solo murmuró algo sobre que era un gato callejero y que se iría solo, pero el gato no se fue. La siguiente noche estaba ahí otra vez, sentado en el mismo lugar, mirando hacia la ventana del cuarto de Juanito, con esos ojos verdes brillando en la oscuridad. Y la siguiente noche también, y la siguiente, cada noche sin falta el gato aparecía, siempre a la misma hora, siempre en la misma posición, siempre mirando hacia adentro. Fabiola empezó a inquietarse. Le pidió a Roberto que saliera a espantar al gato, que lo corriera, que hiciera algo. Roberto salió varias veces, con una escoba, haciendo ruido, pero en cuanto se acercaba al gato, el animal saltaba del alféizar y desaparecía en la oscuridad. Y a la noche siguiente estaba de vuelta.
Es solo un gato, Fabiola, no le hagas caso, decía Roberto ya cansado del asunto. Pero Fabiola no podía no hacerle caso, porque empezó a notar algo más, algo peor. Juanito estaba cambiando. El bebé, que había sido tan alegre y activo, empezó a volverse más callado. Dormía más horas de lo normal. Cuando estaba despierto, se veía cansado, con los ojitos apagados, y su piel, que había sido rosada y saludable, empezó a ponerse más pálida. Fabiola lo llevó al doctor del pueblo. El doctor lo revisó y dijo que todo parecía normal. Tal vez es solo un resfriado leve. Algunos bebés se ponen así cuando están desarrollando su sistema inmune. No te preocupes, si empeora, me avisas. Pero Fabiola sabía que algo no estaba bien, y en el fondo, aunque no quería admitirlo, sentía que tenía que ver con ese gato. Una noche, Fabiola decidió quedarse despierta y vigilar. Acostó a Juanito en su cuna como siempre, pero ella no se fue a su cuarto. Se quedó sentada en una silla en la esquina del cuarto del bebé, con las luces apagadas, esperando. Cerca de la medianoche el gato apareció. Como siempre, se sentó en el alféizar de la ventana y empezó a mirar hacia adentro. Fabiola se quedó quieta, observándolo. El gato no la vio, o tal vez no le importó. Solo miraba hacia la cuna donde dormía Juanito. Y entonces pasó algo extraño. El gato empezó a hacer un sonido. No era un maullido normal, era como un canto, un sonido bajo, gutural, que subía y bajaba en tonos que no sonaban naturales. Y Juanito, que había estado dormido, abrió los ojos. No lloró, no se movió. Solo abrió los ojos y se quedó mirando hacia la ventana, hacia el gato. Fabiola sintió que el corazón se le aceleraba. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana, abriendo la cortina de golpe. El gato la miró directamente. Sus ojos verdes brillaron con una intensidad que no era normal, y entonces, lentamente, saltó del alféizar y desapareció en la noche. Fabiola corrió a la cuna. Juanito todavía tenía los ojos abiertos, pero parecía estar en trance. No respondía cuando ella lo llamaba, cuando lo tocaba. Fue hasta que lo levantó en brazos y lo sacudió suavemente que el bebé parpadeó y empezó a llorar. Esa noche Fabiola no durmió. Se quedó despierta, cargando a Juanito, rezando, rogando que lo que fuera que estaba pasando se detuviera. A la mañana siguiente le contó todo a Roberto. Esta vez más insistente, más desesperada. Ese gato no es normal. Está haciendo algo con Juanito, tienes que ayudarme, tenemos que deshacernos de él. Roberto, viendo lo alterada que estaba su esposa, accedió. Esa noche se quedó despierto también, con un rifle viejo que tenían guardado para espantar coyotes. Esperaron juntos a que apareciera el gato, y apareció, como siempre, a la misma hora. Roberto salió de la casa con el rifle y apuntó hacia el gato. Pero antes de que pudiera disparar, el animal saltó del alféizar y corrió hacia el monte. Roberto le disparó, pero falló. El gato desapareció entre los árboles. Ya está, no va a volver, dijo Roberto guardando el rifle. Pero Fabiola no estaba tan segura. Y tenía razón. El gato volvió la siguiente noche, y la siguiente, como si nada hubiera pasado. Juanito seguía empeorando. Ahora apenas lloraba. Dormía casi todo el día. Su piel estaba tan pálida que parecía transparente, y había empezado a perder peso. Fabiola podía sentir sus costillitas cuando lo cargaba. Desesperada, fue a buscar a doña Remedios, una señora mayor del pueblo que conocía de hierbas y de cosas espirituales. Le contó todo lo que estaba pasando. Doña Remedios escuchó con expresión seria. Cuando Fabiola terminó de hablar, la anciana negó con la cabeza. Ese no es un gato normal, hija. Es una bruja, una nahual que se transforma en animal para acercarse a los bebés. Se alimentan de ellos. Les chupan la vida poco a poco hasta que no queda nada. ¿Qué puedo hacer? Tienes que alejarla. Pon ramas de ruda alrededor de la ventana, pon sal en los marcos y reza, reza mucho. Pero si ya marcó a tu hijo, va a ser difícil. Estas criaturas son persistentes. Fabiola hizo todo lo que doña Remedios le dijo. Esa tarde recogió ramas de ruda del monte y las colgó alrededor de la ventana del cuarto de Juanito. Puso sal en todos los marcos de puertas y ventanas, y rezó el rosario completo, rogando que su hijo se salvara.
Esa noche, el gato apareció como siempre, pero esta vez se quedó más lejos. No se subió al alféizar. Se quedó en el suelo, mirando hacia la ventana, caminando de un lado a otro como si estuviera buscando una forma de acercarse. Fabiola sintió una pequeña esperanza. Tal vez las protecciones estaban funcionando, pero esa esperanza duró poco. A la tercera noche, las ramas de ruda amanecieron marchitas y negras como si se hubieran quemado. La sal estaba esparcida por el suelo, como si alguien la hubiera barrido. Y el gato estaba otra vez en el alféizar de la ventana. Y Juanito estaba peor, tan débil que ya casi no se movía, tan pálido que sus labios se habían puesto azulados. «Tenemos que llevarlo al hospital», dijo Fabiola llorando, pero el hospital más cercano estaba a 2 horas de camino. Y ya era de noche, y Juanito estaba tan débil que Fabiola temía que no aguantara el viaje. Decidieron esperar hasta la mañana. Juanito dormía en su cuna, respirando tan suave que Fabiola tenía que acercarse para asegurarse de que todavía respiraba. Fabiola se acostó en su cama, pero no pudo dormir. Algo en su interior le decía que debía levantarse, que debía ir a revisar a Juanito. Se levantó cerca de las 3 de la mañana y caminó hacia el cuarto del bebé. Cuando abrió la puerta, lo que vio la dejó paralizada. Había una mujer parada junto a la cuna. Era una mujer alta, delgada, vestida completamente de negro. Su cabello era largo y oscuro, cayendo sobre su espalda como una cortina, y su cara era lo más aterrador que Fabiola había visto en su vida. Era pálida, arrugada, con la piel estirada sobre los huesos. Sus ojos eran verdes, los mismos ojos del gato, y su boca estaba abierta, mostrando dientes pequeños y afilados. Estaba inclinada sobre la cuna, con las manos apoyadas en los bordes, mirando a Juanito. Fabiola quiso gritar, pero el sonido se quedó atorado en su garganta. Quiso moverse, correr hacia su hijo, pero sus piernas no respondían. Solo podía quedarse ahí, paralizada, viendo a esa criatura horrible inclinada sobre su bebé. La mujer giró la cabeza lentamente hacia Fabiola. Sus ojos verdes brillaron en la oscuridad, y sonrió. Una sonrisa horrible, llena de malicia. Y entonces su cuerpo empezó a cambiar. Se encogió. Su espalda se encorvó. Sus brazos y piernas se acortaron. Su cara se alargó, formando un hocico. Y en cuestión de segundos, donde había estado la mujer, ahora había el gato negro. El mismo gato que había estado apareciendo cada noche. El gato miró a Fabiola una última vez con esos ojos humanos que brillaban en su cara de animal. Y entonces, saltó por la ventana abierta y desapareció en la noche. Fabiola finalmente pudo moverse. Corrió hacia la cuna gritando el nombre de su hijo. «¡Juanito, Juanito!». Pero cuando llegó a la cuna estaba vacía. Su hijo no estaba ahí. «¡Roberto!», gritó Fabiola con una desesperación que le desgarraba el pecho. «¡Roberto, Juanito no está! ¡Se lo llevó!». Roberto llegó corriendo, todavía medio dormido. Cuando vio la cuna vacía se puso pálido. «¿Dónde está? ¿Dónde está el niño?». «Esa cosa se lo llevó. La bruja, tienes que ayudarme a buscarlo». Salieron de la casa corriendo, llamando a Juanito, alumbrando con linternas entre los árboles. Tocaron a las puertas de los vecinos más cercanos, pidiendo ayuda. En media hora había como 20 personas del pueblo buscando al bebé. Buscaron por horas. Revisaron el monte, los campos de cultivo, los arroyos cercanos. Llamaban el nombre de Juanito una y otra vez, aunque sabían que un bebé de 3 meses no podría responder. Fue don Vicente, uno de los vecinos más viejos, quien lo encontró. Estaba en la orilla de un río pequeño que corría cerca del monte. A unos 2 kilómetros de la casa de Fabiola, Juanito estaba acostado en el suelo, sobre las piedras húmedas de la orilla. Estaba inmóvil, sus ojos cerrados, su piel tan pálida que parecía de cera. Don Vicente lo levantó con cuidado y lo llevó de regreso hacia donde estaban los demás. Cuando Fabiola lo vio, soltó un grito que se escuchó por todo el monte. Un grito de dolor tan profundo que hizo que varios de los hombres presentes tuvieran que voltear para no llorar. Roberto tomó a su hijo de los brazos de don Vicente. El cuerpecito estaba frío, tan frío, y no respiraba. «Mi hijo», lloraba Fabiola tocando la carita de Juanito. «Mi bebé, mi pequeño,
Pero entonces alguien notó algo que hizo que todos se quedaran en silencio. Juanito tenía marcas en el cuello. Eran como dos pequeños puntos rojos muy juntos, como si algo lo hubiera mordido o chupado, y en su frente había más marcas. Símbolos extraños, como si alguien los hubiera dibujado con algo oscuro. Símbolos que nadie reconocía. «Es la marca de la bruja», susurró don Vicente. «La marca que ponen cuando se llevan a un niño». Llevaron el cuerpo de Juanito de regreso al pueblo. Llamaron al doctor, pero ya no había nada que hacer. El bebé se había ido. Su corazón ya no latía. El doctor certificó la muerte como causa desconocida, pero todos en el pueblo sabían la verdad. Sabían lo que realmente había pasado. Sabían que la bruja se había llevado a ese niño, que se había alimentado de él hasta no dejar nada, y que después lo había dejado en la orilla del río como si fuera basura. El funeral de Juanito fue 2 días después. Casi todo el pueblo asistió. Todos conocían la historia. Todos sabían del gato negro que había estado apareciendo cada noche. Y todos habían escuchado las historias de sus abuelos sobre las brujas que se transformaban en animales para acercarse a los bebés. Fabiola estaba destrozada. Roberto tuvo que sostenerla durante todo el funeral porque ella no podía mantenerse de pie. Lloraba sin parar, aferrándose al pequeño ataúd blanco, sin querer dejarlo ir. Después del entierro, Fabiola cayó en una depresión tan profunda que dejó de comer, de dormir, de hablar. Se la pasaba sentada en el cuarto de Juanito, mirando la cuna vacía, sosteniendo la ropita del bebé, llorando. Roberto trató de ayudarla. Trató de hacer que buscara ayuda, pero Fabiola estaba rota por dentro. Algo se había quebrado en ella cuando perdió a su hijo. 6 meses después, no aguantó más. Una noche, mientras Roberto dormía, Fabiola se fue caminando hacia el río, hacia el mismo lugar donde habían encontrado a Juanito, y nunca regresó. La encontraron al día siguiente en la orilla del río, acostada en las mismas piedras donde había estado su hijo. Se había ido durante la noche. Los doctores dijeron que fue su corazón, que simplemente dejó de latir, pero la gente del pueblo sabía que había sido otra cosa. Sabían que Fabiola había muerto de tristeza, de un dolor tan grande que su cuerpo no pudo soportarlo. Roberto se fue del pueblo después de eso. No pudo quedarse en esa casa. No pudo soportar los recuerdos. Vendió todo y se mudó lejos, tratando de escapar del dolor. La casa quedó abandonada. Nadie quiso comprarla. Nadie quiso vivir ahí, porque todos sabían lo que había pasado, y porque algunas noches, cuando pasaban cerca, juraban ver un gato negro sentado en el alféizar de la ventana que había sido del cuarto de Juanito, mirando hacia adentro, con ojos que brillaban verdes en la oscuridad. Ojos que no eran de animal, eran ojos humanos. La historia se volvió una leyenda en el pueblo, una advertencia que las madres les contaban a sus hijas cuando tenían bebés, sobre la importancia de proteger a los niños, de no dejar que animales extraños se acerquen, de bautizar a los bebés rápido, de poner protecciones, porque la bruja nunca se fue realmente, todavía está ahí, en algún lugar del monte, esperando, transformándose en gato, buscando su próxima víctima, y cada tanto alguien reporta haber visto un gato negro en su ventana, sentado, mirando, sin parpadear, y cuando eso pasa, las madres agarran a sus bebés y los aprietan contra su pecho, y rezan, y ponen protecciones, y no duermen, porque saben que si ese gato aparece, si empieza a venir cada noche, es solo cuestión de tiempo antes de que pase otra tragedia, antes de que otro bebé amanezca más débil, más pálido, más apagado, hasta que una noche desaparece y es encontrado en la orilla de un río, con marcas en el cuello y símbolos en la frente, y otra familia queda destrozada, otra madre pierde la razón, otro padre tiene que enterrar a su hijo, porque la bruja siempre gana al final, siempre se lleva lo que vino a buscar, y nadie puede detenerla. Han pasado más de 30 años desde lo que le pasó a Fabiola y a su pequeño Juanito. Más de 30 años desde esa tragedia de 1993 que marcó al pueblo. Pero la gente todavía recuerda, todavía habla en voz baja sobre esa historia.
Todavía advierte a las nuevas madres sobre los gatos negros que aparecen en las ventanas, y la casa donde vivía Fabiola sigue ahí, abandonada, cayéndose a pedazos, con las ventanas rotas y las paredes llenas de moho. Pero algunas noches los que pasan cerca juran ver una luz adentro, y escuchan algo, un llanto, el llanto de un bebé, y ven una sombra en la ventana del cuarto que fue de Juanito, la sombra de una mujer cargando algo en brazos, meciendo algo, como si estuviera arrullando a un bebé que ya no está, porque algunos dicen que Fabiola nunca se fue realmente, que su espíritu se quedó atrapado en esa casa, buscando a su hijo, tratando de protegerlo, demasiado tarde, para siempre, y la bruja sigue ahí, en el monte, esperando, con paciencia infinita, con hambre eterna, lista para transformarse otra vez en gato, para sentarse en otra ventana, para marcar a otro bebé y llevárselo cuando llegue el momento, porque eso es lo que hace, eso es lo que ha hecho por generaciones, por siglos, y va a seguir haciéndolo hasta que no quede ningún bebé en el pueblo, hasta que todas las madres vivan con miedo, hasta que nadie se sienta seguro, porque la bruja nunca descansa, nunca se cansa, nunca se va, solo espera, paciente, hambrienta, con esos ojos verdes que brillan en la oscuridad, esperando, siempre esperando. Historia 2. Hay criaturas en este mundo que no son lo que parecen. Cosas que caminan entre nosotros disfrazadas de animales comunes, esperando el momento perfecto para mostrar su verdadera naturaleza. En los pueblos pequeños, donde las tradiciones antiguas todavía se respetan y las historias de los abuelos se cuentan con seriedad, la gente sabe que no todos los animales son solo animales. Saben que algunos son algo más, algo oscuro que ha aprendido a esconderse a plena vista. Esta historia pasó en un pueblo pequeño de Durango, un lugar donde la gente todavía cierra sus puertas con llave al anochecer y donde nadie sale a caminar cuando la luna está llena. Y lo que le pasó a Tadeo, un joven de 22 años que no creía en esas cosas, es una advertencia de que la incredulidad puede costar más caro de lo que uno imagina. El pueblo se llamaba San Isidro y tenía apenas 300 habitantes. Era de esos lugares donde todos se conocían, donde las casas eran de adobe y las calles de tierra. Estaba rodeado de monte, con cerros cubiertos de arbustos secos y árboles dispersos. La gente vivía principalmente de la agricultura y la cría de animales. Era un lugar tranquilo, o al menos lo había sido hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas. Tadeo había nacido y crecido en San Isidro. Era un muchacho trabajador que ayudaba a su padre con las siembras y cuidaba de su madre que estaba enferma. Era conocido en el pueblo por ser escéptico, por no creer en las historias de brujas y espíritus que contaban los viejos. Decía que esas eran solo supersticiones de gente que no había estudiado, que todo tenía una explicación lógica. Todo comenzó hace como 2 meses. La gente del pueblo empezó a hablar de un guajolote que aparecía por las noches. Al principio nadie le dio mucha importancia. Los guajolotes eran comunes en el área. Muchas familias los criaban en sus patios. Pero este era diferente. Don Eusebio fue el primero en mencionarlo. Una noche, mientras volvía de visitar a un compadre, vio un guajolote en medio del camino. Dijo que era enorme, mucho más grande que los guajolotes normales, y que caminaba raro, como arrastrando las patas, con movimientos que no eran naturales. Cuando don Eusebio se acercó para espantarlo, el animal se quedó quieto mirándolo, y fue entonces cuando notó los ojos. Los ojos no eran de animal, eran demasiado redondos, demasiado expresivos, y la forma en que lo miraban era como si estuviera pensando, como si hubiera una inteligencia detrás de esa mirada. Don Eusebio dijo que sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, y que se fue de ahí lo más rápido que pudo sin voltear atrás. Al principio la gente pensó que don Eusebio había bebido demasiado, pero luego otras personas comenzaron a reportar lo mismo. Doña Lupe lo vio parado afuera de su casa una madrugada, observando por la ventana. El hijo de don Pancho lo vio en el corral, mirando fijamente a las gallinas pero sin atacarlas. Siempre era de noche, siempre el mismo guajolote grande con esos ojos extraños, y siempre observando, como si estuviera estudiando a la gente.
Los rumores comenzaron a crecer. Algunas personas mayores empezaron a decir que no era un guajolote normal, que era una bruja transformada, que había brujas que podían tomar forma de animales para espiar a la gente, para buscar a sus próximas víctimas. Decían que había que tener cuidado, que nadie debería seguir a ese animal si lo veían. Tadeo escuchaba estas historias y se burlaba. Le decía a la gente que estaban exagerando, que probablemente era solo un guajolote salvaje que había bajado del monte, que los ojos les parecían humanos porque tenían miedo y su imaginación les jugaba trucos, que no había brujas ni nada sobrenatural, solo un animal confundido. Pero entonces comenzaron a desaparecer personas. Primero fue Doña Refugio, una señora mayor que vivía sola en las orillas del pueblo. Una mañana simplemente no estaba. Su casa estaba abierta, sus cosas en su lugar, pero ella había desaparecido. La buscaron por todo el pueblo y el monte cercano, pero nunca la encontraron. 2 semanas después desapareció Julián, un hombre de mediana edad que trabajaba en el campo. Salió una tarde a revisar unas cabras que tenía en un terreno alejado y nunca regresó. Su familia lo buscó durante días. Encontraron sus herramientas tiradas en el camino, pero ningún rastro de él. La gente comenzó a asustarse de verdad. Y todos notaron un patrón. Las personas que habían desaparecido eran las que habían reportado haber visto al guajolote extraño días antes de su desaparición. Doña Refugio había dicho que el animal pasaba todas las noches frente a su casa. Julián le había comentado a su esposa que un guajolote grande lo había seguido por el camino una tarde. El pueblo entró en pánico. Las familias dejaron de salir de noche. Cerraban puertas y ventanas cuando oscurecía. Algunos pusieron cruces y estampas religiosas en las entradas de sus casas. Los ancianos insistían en que era una bruja, que estaba cazando a la gente del pueblo, especialmente a los más vulnerables, a los que estaban solos o débiles. Tadeo seguía sin creer. Decía que las desapariciones probablemente eran coincidencias, que tal vez la gente se había perdido en el monte o había tenido accidentes, que buscar explicaciones sobrenaturales era absurdo. Su madre le rogaba que tuviera cuidado, que no saliera de noche, que no se burlara de cosas que no entendía, pero Tadeo no hacía caso. Una noche, Tadeo estaba en la casa de un amigo jugando cartas. Se les hizo tarde y cuando salió ya eran cerca de las 11 de la noche. El pueblo estaba completamente oscuro y silencioso. No había nadie en las calles. Solo el sonido de sus pasos sobre la tierra y los perros ladrando a lo lejos. Iba caminando por la calle principal cuando lo vio. Ahí, parado en medio del camino, iluminado apenas por la luz de la luna, estaba el guajolote. Era exactamente como lo habían descrito. Enorme, del tamaño de un perro grande. Su plumaje era oscuro, casi negro, y brillaba de forma extraña bajo la luz de la luna. Pero lo que más llamó la atención de Tadeo fueron los ojos. Incluso desde la distancia podía ver que algo andaba mal con esos ojos. Eran demasiado grandes, demasiado redondos, y brillaban con una luz que no debería estar ahí. El animal lo miraba fijamente, no se movía, no hacía ningún sonido, solo observaba. Tadeo sintió un escalofrío, pero se obligó a mantener la calma. No iba a dejarse asustar por un simple animal. Se acercó un paso, esperando que el guajolote saliera corriendo como haría cualquier ave al ver a un humano acercarse, pero no se movió. Solo siguió mirándolo con esos ojos perturbadores. «Fuera de aquí», dijo Tadeo haciendo un gesto con las manos para espantarlo. El guajolote inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera considerando las palabras de Tadeo, y entonces, lentamente, se dio la vuelta y comenzó a caminar. No corrió. Caminó despacio, arrastrando las patas de esa forma antinatural que la gente había descrito, alejándose por el camino que llevaba hacia el monte. Tadeo lo observó alejarse. Una parte de él le decía que debería irse a su casa, olvidarse de esto, pero otra parte, la parte que no creía en las supersticiones, la parte que quería demostrar que todo el mundo estaba exagerado, le dijo que siguiera al animal, que viera a dónde iba, que demostrara que era solo un guajolote normal y que toda la gente del pueblo estaba histérica sin razón. Así que comenzó a seguirlo.
El guajolote caminaba lentamente, como si supiera que Tadeo venía detrás. Cada ciertos metros se detenía y volteaba la cabeza para mirarlo, como asegurándose de que todavía lo siguiera. Y luego continuaba caminando. Salieron del pueblo y tomaron el camino que llevaba hacia el monte. La oscuridad se hacía más profunda mientras más se alejaban de las luces de las casas. Tadeo comenzaba a pensar que tal vez esto no era buena idea, pero ya había llegado tan lejos que sentía que tenía que continuar. El camino se volvió más estrecho, más rocoso. Pasaron junto a arbustos espinosos y árboles retorcidos. El guajolote seguía adelante, siempre manteniendo la misma distancia de Tadeo, siempre volteando para asegurarse de que lo siguiera. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fue menos tiempo. Tadeo ya no podía ver las luces del pueblo detrás de él. Estaba completamente solo en la oscuridad del monte, siguiendo a un animal que cada vez se sentía menos como un animal. Y entonces el guajolote se detuvo. Se quedó completamente quieto en medio del camino. Tadeo se detuvo también, a unos 10 metros de distancia. Esperó a ver qué haría el animal. Durante un momento largo no pasó nada. Solo el silencio del monte y el viento soplando suavemente entre los arbustos. Y entonces comenzó. El guajolote empezó a temblar. Al principio eran solo sacudidas pequeñas, pero se fueron haciendo más violentas. Su cuerpo se contorsionaba de formas que ningún cuerpo debería poder contorsionarse. Sus patas se doblaban en ángulos imposibles. Su cuello se estiraba y retorcía. Tadeo observaba paralizado, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El plumaje del animal comenzó a caerse, revelando piel debajo. Pero no era piel de ave. Era piel humana, arrugada y oscura. Los huesos crujían y se reacomodaban con sonidos horribles que resonaban en la noche silenciosa. El proceso duró quizás un minuto, pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente terminó, lo que estaba frente a Tadeo ya no era un guajolote, era una mujer, o algo que había sido mujer alguna vez. Era vieja, increíblemente vieja. Su piel colgaba floja sobre los huesos, llena de arrugas profundas y manchas oscuras. Estaba encorvada, con la espalda torcida de forma antinatural. Su cabello era blanco y delgado, cayendo en mechones sobre su rostro. Vestía harapos sucios que apenas cubrían su cuerpo deforme, pero lo peor era su cara. Sus ojos eran los mismos que había visto en el guajolote. Esos ojos demasiado humanos que ahora lo miraban con una inteligencia maliciosa. Y su boca. Cuando sonrió, Tadeo pudo ver que estaba llena de dientes podridos, negros y rotos, algunos faltando completamente, otros torcidos en ángulos extraños. Tadeo quiso gritar, pero no le salió la voz. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Estaba completamente paralizado por el terror de lo que estaba viendo. La bruja dio un paso hacia él, luego otro. Se movía lentamente, arrastrando los pies sobre la tierra, haciendo el mismo sonido que había hecho cuando era un guajolote. «Tú no creías, ¿verdad?», dijo con una voz rasposa como si tuviera la garganta llena de arena. «Tú pensabas que eran solo cuentos de viejos asustados». Tadeo trataba de moverse, de hacer que sus piernas obedecieran, pero era como si estuviera clavado en el suelo. Su cuerpo no le respondía. La bruja se rió. Fue una risa horrible, aguda y burlona que hizo que a Tadeo se le pusiera la piel de gallina. «Llevo años alimentándome de la gente de este pueblo», continuó ella, acercándose más. «De los débiles, de los solos, de los que nadie extraña demasiado. Es tan fácil. Me transformo, los observo, espero el momento perfecto. Y cuando los tengo lejos del pueblo, cuando nadie puede oírlos gritar, les muestro lo que realmente soy». Estaba ahora a solo unos metros de Tadeo. Podía oler su aliento, un olor putrefacto a carne descompuesta y algo peor. Y ninguno ha sobrevivido después de verme transformarme. Ninguno ha podido contar lo que soy realmente. Tú serás uno más. Otro tonto que no escuchó las advertencias. Tadeo finalmente encontró su voz. Salió como un susurro tembloroso. «Por favor, déjame ir». La bruja inclinó la cabeza considerando. Luego sonrió más ampliamente, mostrando todos esos dientes horribles. «No», dijo simplemente. Levantó una mano con dedos largos y torcidos,
con uñas negras que parecían garras, y comenzó a murmurar. Eran palabras en un idioma que Tadeo no conocía, palabras que sonaban antiguas y oscuras, que hacían que el aire alrededor se sintiera pesado y frío. Tadeo sintió que algo pasaba en su cuerpo. Sus piernas se sentían cada vez más pesadas. Su respiración se hacía más difícil. Era como si algo invisible estuviera drenándole la vida poco a poco. La bruja seguía murmurando, acercándose más y más, con esa mano extendida hacia él. Tadeo podía sentir su energía siendo succionada, su fuerza abandonándolo. Sus rodillas comenzaron a doblarse, pero entonces, desde algún lugar profundo en su interior, encontró un último destello de voluntad. Con toda la fuerza que le quedaba, rompió la parálisis. Giró sobre sus talones y comenzó a correr. Corrió como nunca había corrido en su vida. Podía escuchar a la bruja detrás de él, gritando palabras en ese idioma extraño, pero no se atrevió a voltear. Corrió por el camino oscuro, tropezando con rocas, raspándose con arbustos, cayendo y levantándose de inmediato. Las piernas le pesaban como si tuviera piedras atadas a ellas. Cada paso era un esfuerzo enorme. Sentía que en cualquier momento se iba a caer y no podría levantarse. Pero el terror lo mantenía en movimiento. No sabía si ella lo seguía. No podía escuchar nada excepto su propia respiración agitada y su corazón latiendo como tambor en sus oídos. Pero no se detuvo. Siguió corriendo. Corrió durante lo que parecieron horas. El cielo comenzaba a aclararse cuando finalmente vio las primeras casas del pueblo a lo lejos. Reunió las últimas fuerzas que le quedaban y corrió hacia ellas. Llegó a la plaza central cuando el sol comenzaba a salir. Había algunas personas tempraneras que salían a sus labores. Cuando vieron a Tadeo, se quedaron en shock. Tadeo estaba cubierto de rasguños y tierra. Su ropa estaba rasgada, pero lo que más asustó a la gente fue su apariencia. En una noche, parecía haber envejecido años. Su piel se veía pálida y enfermiza. Tenía ojeras profundas y apenas podía mantenerse en pie. Se dejó caer en medio de la plaza. La gente corrió hacia él preguntándole qué había pasado. Entre jadeos y temblores, Tadeo les contó todo. Les contó del guajolote, de cómo lo siguió al monte, de la transformación que presenció. Les contó de la bruja, de su rostro horrible, de las palabras que no pudo entender. Algunos lo miraban con horror. Otros asentían como si siempre hubieran sabido. Las personas mayores se persignaban y murmuraban oraciones. Llevaron a Tadeo a su casa. Su madre gritó al verlo en ese estado. Lo acostaron en su cama. Llamaron al médico del pueblo vecino, pero cuando llegó, solo pudo negar con la cabeza. Dijo que Tadeo no tenía ninguna herida grave, pero que su cuerpo estaba débil, como si algo le hubiera drenado la energía vital. No sabía cómo explicarlo. Tadeo pasó el resto de la mañana acostado, contándole a quien quisiera escuchar lo que había visto. Su voz era cada vez más débil, su respiración más superficial. Temblaba constantemente aunque lo cubrieran con cobijas. Por la tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Tadeo llamó a su madre. Ella se acercó, tomando su mano que estaba fría como hielo. «Tenías razón, mamá», susurró él. «Debí haber escuchado, debí haber creído». Su madre lloraba apretando su mano. «Ya pasó, mijo, ya estás aquí, ya estás a salvo». Pero Tadeo negó con la cabeza débilmente. «No lo estoy. Puedo sentirla todavía, puedo sentir lo que me hizo, no va a soltarme». Y tenía razón. Cuando el sol se ocultó por completo ese día, Tadeo cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. Había partido. Su cuerpo simplemente se apagó, como si alguien hubiera soplado una vela. El médico no pudo explicarlo. Dijo que era como si su corazón simplemente hubiera decidido dejar de latir. El pueblo entero vino al funeral. Todos sabían ahora que las historias eran ciertas, que la bruja era real, que el guajolote que veían por las noches no era un animal, sino algo mucho más oscuro y peligroso. Después de la partida de Tadeo, la gente del pueblo reforzó sus precauciones. Nadie salía después del anochecer. Las familias se reunían en las noches para rezar. Pusieron protecciones en todas las casas, cruces en las puertas, agua bendita en las ventanas, y el guajolote dejó de aparecer.
Durante semanas no hubo ningún avistamiento. La gente comenzó a pensar que tal vez la bruja se había ido, que había encontrado otro pueblo donde cazar. Pero entonces, un mes después de la partida de Tadeo, don Eusebio reportó haber visto al guajolote de nuevo. Estaba parado en el camino que llevaba al monte, mirando hacia el pueblo con esos ojos demasiado humanos. Y la gente supo que no había terminado, que nunca terminaría, que la bruja seguía ahí, esperando, observando, buscando a su próxima víctima, porque eso es lo que hacen estas criaturas. No se cansan, no se van. Encuentran un lugar donde pueden alimentarse y se quedan ahí durante generaciones, tomando a la gente de a poco, lo suficientemente espaciado para que el pueblo no se vacíe, pero nunca lo suficientemente lejos como para que alguien pueda olvidar el miedo. La historia de Tadeo se convirtió en una advertencia. Los padres se la contaban a sus hijos. Los abuelos la repetían a quien quisiera escuchar. No sigas al guajolote. No te alejes del pueblo de noche. No seas tan arrogante como para pensar que las historias antiguas son solo supersticiones, porque Tadeo había sido exactamente eso. Un joven inteligente que pensó que sabía más que las generaciones que habían vivido en ese lugar antes que él. Un joven que pagó su incredulidad con su vida, y ahora su tumba en el pequeño cementerio del pueblo sirve como recordatorio. Una lápida con su nombre y sus fechas. Una vida que terminó demasiado pronto por no escuchar las advertencias. El pueblo sigue ahí. La gente sigue viviendo sus vidas. Pero todos saben que tienen que tener cuidado, que tienen que cerrar sus puertas cuando cae la noche, que tienen que respetar las historias de los ancianos, porque el guajolote sigue apareciendo. No todas las noches, pero con suficiente frecuencia como para recordarles que la bruja todavía está ahí, esperando, observando, buscando al próximo que sea lo suficientemente tonto o lo suficientemente débil como para seguirla hacia el monte, y cuando lo encuentre, nadie podrá salvarlo, porque así funciona en San Isidro. Así ha funcionado durante generaciones, y así seguirá funcionando mientras la bruja camine por esas tierras, tomando lo que quiere, cuando quiere, y nadie puede detenerla. Nadie.